Listo. Esto que estamos viendo aquí es la ventana gráfica, la pantalla, la interfaz de un programa, de un software que está dirigido al diseño y creación de gráficas en 2D y en 3D. Este programa se conoce como AutoCAD, ¿ya? CAD quiere decir dibujo asistido por computadora o Computer Assisted Drawing, ¿ya? La empresa que lo fabrica se llama Autodesk, es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Este programa es muy completo. Este programa nos va a permitir plasmar nuestras ideas que tengamos y poderlas dibujar y representar gráficamente. Este programa tiene una particularidad, tiene un espacio de trabajo infinito. Ya, en otros programas, no sé si sea infinito, pero ¿qué quiere decir que este programa es infinito? Que aquí dentro de la ventana gráfica que nos brinda AutoCAD y dentro de las posibilidades de nuestras computadoras, que esos son los mayores limitantes, nosotros podríamos dibujar incluso hasta el universo, si lo conociéramos, obviamente, ¿no? Pero podríamos dibujarlo a todo detalle, todo lo que dé, siempre y cuando la potencia gráfica de nuestros computadores lo permita. Ahora, AutoCAD, como todo programa, tiene una serie de botones, una serie de iconos, pestañas, cintas, en las que están representados con iconos, con botoncitos, sus funciones, sus comandos. Esto hace que sea más simple, más rápido y más eficiente poder dibujar. Aunque claro, hay personas que se han ambientado mucho al uso de los comandos escritos y conocen muy bien el programa, por ende pueden llegar a obtener resultados similares o superiores. Todo está en qué tiempo se le dedica al manejo del software. ¿Ya? Ahora, ustedes me han dicho que son ingenieros eléctricos, civiles, industriales y arquitectos. ¿Ya? Entonces nosotros, en nuestra amplia gama de carreras que estamos aquí en este curso, vamos a usar AutoCAD para representar y para usar la ingeniería de acorde a nuestros propósitos y fines. Obviamente estos propósitos tienen que ser científicos y profesionales, económicos, ya porque todos desarrollamos una actividad económica en base a las carreras que tenemos o afines. Bueno, les voy a comenzar a presentar lo más básico de AutoCAD. Esta cinta, como la ven aquí, no viene de esta forma. Vamos a partir desde arriba hacia abajo. Esta cinta no viene en esta forma. AutoCAD, voy a mover esto un momento para que puedan observar la cinta de comando, la barra de comandos y la cinta inferior. AutoCAD tiene ciertas similitudes a los otros programas que se usan normalmente en sistemas operativos como Windows, que son el de generar un archivo nuevo, en abrir un archivo que teníamos guardado, un guardar como. Esta aplicación es nueva, esto en las versiones inferiores al 2020 no la tienen, ya, pero estas son para adecuar el programa para el archivo que se guarda, perdón, para que se pueda abrir en un móvil y abrirlo desde un formato del móvil, del DWG que guardan los celulares, ya que Autodesk nos permite también descargar una aplicación para generar dibujos desde nuestros equipos celulares. Aquí tiene la opción de plotear, de retroceder, el famoso control Z, de avanzar, control Y. Y esto que está aquí, jóvenes, es el espacio de trabajo. Me gustaría enseñarles cómo habilitarlo y les voy a solicitar que los que me pueden seguir en cualquiera de las versiones de AutoCAD que tengan va a ser igual,
me confirmen si lo pueden habilitar porque muchos de ustedes tal vez no lo tengan habilitado. Se usa esta flechita que se encuentra aquí. Esta flechita nos permite activar en esta cinta, en esta barra de herramientas, las diferentes opciones. Por ejemplo, las que a mí me gustan, miren, aquí está, abrir web para dispositivos móviles. Estas por lo general yo no las tengo activas porque no las uso, pero estas nuevo, abrir, guardar como, trazar, deshacer, rehacer, y espacio de trabajo e igualar propiedades. Vean, aquí está, espacio de trabajo, esa tenemos que activarla. Estas son las que más uso. Ustedes también pueden decidir usar las que siguen aquí. Trazado por lotes, capa, vista preliminar, propiedades, render, administrador de conjunto de planos, y hay otra serie de comandos que se pueden habilitar. Está la barra de menús y mostrar la cinta de opciones debajo quiere decir que esta cinta va a pasar a esta parte que está aquí. Aunque es más cómodo es dejarla aquí arriba. Ahora, AutoCAD nos muestra en su organización dos partes fundamentales que son las cintas de menú, las cintas de opciones o de comandos, de iconos, como le quieran nombrar, y el espacio de trabajo o el área en el que vamos a generar nuestro dibujo. Aquí hay una tercera barra que es parte de esta cinta de opciones que también nos va a mostrar, según lo que habilitemos, diferentes características que podemos habilitar en AutoCAD. Ya les dije, AutoCAD es infinito. Si ven aquí cómo van cambiando las diferentes coordenadas, esta es la barra de coordenadas, ya está en el por 10 elevado a la 14, a la 15 y así, sucesivamente. Es porque no hay una limitante en realidad, más que el proceso gráfico, por la potencia gráfica, perdón, del ordenador que estemos usando. Ya, en esta pestaña, esta icono que está aquí, en este botón, nosotros podemos personalizar esta cinta. Tenemos por lo general que tener habilitado las coordenadas, el espacio de modelo, la rejilla, forzar cursor, ya les voy a explicar para qué sirven estas, entrada dinámica, modo ortogonal, rastreo polar, dibujo isométrico, rastreo de referencia a objetos, referencia de objetos 2D. Para los arquitectos sí es bastante útil, los que están en arquitectura, que son profesionales o estudiantes de la carrera o egresados, grosor de línea, porque algo tengo entendido que usando los grosores de línea ustedes pueden delimitar qué tipo de gráficos que están haciendo, si es una pared, una ventana, una puerta, etcétera. Pueden clasificarlo. La transparencia es para cambiar la forma en la que vemos determinados trazos para que estos no sean tan visibles. Referencia a objetos 3D, todavía no lo vamos a habilitar porque todavía no vamos a entrar a 3D. Y aquí está la visibilidad de anotación, escalas, cambio de espacio de trabajo, monitor de anotación, unidades, aislar objetos, rendimiento gráfico y limpiar pantalla. El rendimiento gráfico, esta opción, que es esta que está aquí, es la que nos va a permitir saber si es que contamos con una tarjeta gráfica que sea compatible con el software. Señores, en ocasiones AutoCAD no admite ciertas tarjetas gráficas porque a veces damos con la opción de comprar una para usar con AutoCAD y no nos deja usar. A mí me sucedió y yo tengo una tarjeta gráfica profesional, una Nvidia Quadro FX 4800 y no fue compatible con la versión de AutoCAD 2018, por ejemplo. Eso les comento por si acaso
alguno de ustedes llegase a tener ese inconveniente y no saben por qué, y la computadora sufre de lagging, de que se demora, que se pone lenta, y es porque el poder gráfico de la tarjeta no está siendo utilizado. Es posible que con una reinstalación se solucione, a veces le faltan drivers y a veces simplemente es cosa de cambiar la tarjeta gráfica. Esa tarjeta gráfica que muestro ahí no es muy potente, pero sí está dándome buenos resultados. Continuemos. Nosotros aquí tenemos este menú que está aquí, esta cinta, en la que nos muestra en la pestaña de inicio. En inicio vamos a encontrar todos los comandos básicos de AutoCAD. ¿Por qué me salto estas dos? Porque estas dos que están aquí ya se las voy a mostrar ahora. Esta es fundamental porque vamos a trabajar con esta. Todos los comandos que están aquí adentro en estas ventanas, estas pestañas, son los mismos que están aquí. Entonces básicamente sería como repetirles algo que podemos encontrar en esta área. ¿Ya? Entonces, línea, comando línea, nos permite crear segmentos, líneas, como dice su nombre. Se lo puede convocar escribiendo línea. ¿Qué pasa con el comando línea? ¿Cuál es su particularidad? Cada línea es un dibujo independiente. Cada línea se toma como un objeto independiente y se contabiliza dentro del software como uno, como un dibujo solo. ¿Sí ven? ¿Cuántas líneas dice que tenemos? 1, 2, 3, 4. Cada uno. Bueno, el comando línea es uno de los más utilizados en el mundo del AutoCAD 2D. Tenemos polilínea. Polilínea, a diferencia de su análogo, que sería línea, es uno solo. Es un solo gráfico. AutoCAD lo trata como un solo cuerpo, un solo gráfico, y una vez que este está realizado. ¿Ya? Una vez que lo cierran, hay que querer modificarlo, deformarlo. Si ven, se comporta como si fuera un polígono cerrado. Ya sus aristas y sus vértices son una sola. Tenemos el comando círculo y dentro de él hay diferentes formas de ejecutar círculos. Vamos a demostrarles con un par de líneas. Aquí, cómo se usan estos comandos y para qué sirven. Centro y radio. Este comando que está aquí nos permite hacer un círculo siempre y cuando nosotros tengamos información del radio o queremos colocar una dimensión de radio. Por ejemplo, radio 1, este círculo tiene 1 centímetro o 1 milímetro, depende de la unidad que estemos usando. En este caso va a ser en milímetros, 1 milímetro de radio, pero tiene 2 milímetros de diámetro. ¿Ya? Centro y diámetro. A diferencia de este directamente nos va a dar el valor del diámetro. Y si ven ese numerito que se iluminó ahí, 1.5, ese es su radio. Si queremos podemos ir directamente sobre las dos opciones más usadas. Un círculo en 2 puntos. Quiere decir que yo puedo usar 2 puntos que hacen vértice o así no hagan vértice, poderlo manifestar.
¿Ya? Círculo de 3 puntos. Este es muy utilizado cuando tenemos que dibujar una circunferencia o un arco, porque vamos a recortarlo, y no podemos encontrar el centro de esto. Yo quiero ubicar lo que me haga tangente aquí, pero si lo hago por el método del centro y radio, me voy a demorar mucho. Voy a estar tratando de conciliar en dónde se toca, que lo hago un poquito más grande, un poquito más pequeño. Bueno, para eso, este comando. Tangente, tangente radio. Cuando quiero hacer tangente en dos superficies, y quiero determinar que estén tangentes a la circunferencia y detallar su radio. Es lo mismo para este que es de triple tangente. Es igual. Y aquí AutoCAD nos permite tener un cuadro de diálogos en el que nos muestra básicamente en qué partes lo podemos aplicar. Esto es un ejemplo. No siempre va a ser aplicado así, pero es un ejemplo. Ya también depende de nosotros cómo manejar la información, cómo nosotros poder gestionar la herramienta y hacia dónde la queremos utilizar. ¿Ya? Aquí están en la herramienta Arco. Asimismo, nos permite diseñar distintos tipos de arco según la necesidad que tengamos. En esto, por ejemplo, aquí, inicio, centro, fin, ahí están determinados los puntos. Quiere decir que conseguimos el inicio, ubicamos el centro del arco y seguido de esto, el final del arco y nos va a dibujar el arco. Asimismo, inicio, centro, ángulo, da las mismas características. Uno selecciona los puntos de inicio, centro y detalla el ángulo con el que el arco va a dibujarse. Inicio, centro, longitud de arco, para cuando tenemos la información sobre la longitud entre los dos puntos. Inicio, fin, ángulo es una herramienta similar a esta, que detallamos el inicio y el fin y luego el ángulo del arco. Inicio, fin, dirección es igual. ¿Cuál es la ventaja de AutoCAD? Que es un software que nos va diciendo, que nos va detallando qué información tenemos que ir ingresando para que este software funcione. ¿Ya? Por ejemplo, volvamos un momento aquí al comando línea. El comando línea, ¿qué nos dice? ¿Qué nos escribe aquí? Precise el primer punto. Bueno, y es este punto. Yo podría incluso determinar en coordenadas ese punto. ¿Cómo lo hago? Abro el comando, pero no en este cuadro que está aquí, que dice precise el primer punto, se resalta en color celeste, azul. Yo puedo iniciar en la coordenada 0, con la tecla tabulación 0. ¿Y qué pasa? AutoCAD va a iniciar en el punto 0, 0 según el plano XY. Aquí es 0, 0. Y yo le quiero dar una longitud. Obviamente estas longitudes no deben ser al azar. En este caso sí, porque es solo una demostración de cómo funciona. Pero las longitudes van a basarse en lo que nosotros necesitamos graficar. Bueno, entonces yo quiero una longitud de 10 unidades de AutoCAD. Escúchenme bien. 10 unidades de AutoCAD. AutoCAD dibuja en unidades de AutoCAD. Cuando nosotros escalamos, nosotros decidimos qué unidades son las que van a ser representadas o ploteadas en las hojas.
con las que finalmente presentamos los planos. Ahora, hasta aquí tenemos estos 4 comandos básicos, pero AutoCAD también nos permite usar estos otros 3 dentro de la ventana de dibujo. Y estos otros comandos que, si mal no recuerdo, son 13 más, que también nos brindan la capacidad de crear el dibujo. Por ejemplo, esta es la SP-Line. Esta es la SP-Line BC. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que una nos va a permitir modificar las curvas mediante unos puntos de control. Líneas auxiliares, rayos. Estas son utilizadas cuando uno quiere hacer una línea guía, por lo general, quiere manifestarla. Y esta línea, también, estas son más usadas, bueno, muy usadas para cuando uno quiere encuadrar una gráfica respecto a un diseño, por ejemplo, un diseño arquitectónico. Quiero hacer una vista en planta y quiero tener este tipo de líneas como guías. Y para eso la usamos. Está la herramienta de varios puntos. Dividir, ya puntos en bloques, medir. Ya, región, que nos convierte un objeto en una región, cobertura, polilínea 3D. Esto ya es una herramienta tridimensional. Esto es hélice, que sirve para crear espirales de 2D a 3D. Arandela, en 3D se la conoce como toroide. Miren, aquí está una aplicación para circuitos impresos. Esto se usa más en electrónica, aunque obviamente en electrónica hay programas que se basan en la misma metodología CAD, pero ya son especializados. Eso no impide que AutoCAD se pueda usar también para el diseño de circuitos impresos. ¿Ya? Y la nube de revisión es para resaltar ciertas áreas en las que queremos hacer hincapié que deben ser chequeadas, o si nosotros vamos avanzando en el gráfico y nos olvidamos de algo y ponemos esta nube para que nos haga un acuerdo y que tenemos que revisar esa sección. Estas 3 herramientas también son muy usadas en AutoCAD. Rectángulo también nos permite usar polígono. Rectángulo es una herramienta que, como su nombre nos lo indica, podemos hacer estructuras rectangulares o cuadradas según las dimensiones que nosotros le querramos ingresar. Ahora, para que no se me confundan, jóvenes, para cambiar estos números que se iluminan, se resaltan de color azul, ustedes tienen que tener activada la entrada dinámica, que es esta que está aquí, y a su vez tienen que usar la tecla tabulación. Tabulación es una tecla que está en el penúltimo puesto, de arriba hacia abajo, considerando la tecla escape como que fuera la última, y tiene 2 flechitas encontradas. Entonces, tabular. Ya, esa nos permite cambiar rápidamente y colocar las dimensiones, o en su defecto podemos precisar la esquina inferior u opuesta, que es lo que nos está diciendo el programa que necesita como dato. Ahora, si revisamos aquí en esta parte que dice, esta es la barra de comandos, también el software, al usar la aplicación, el comando, nos dice que podemos ingresar como dato el área
Supongamos que queremos un rectángulo, un cuadrado que tenga 50 unidades cuadradas y vamos a calcular en función de su longitud o su anchura. Le damos longitud del rectángulo le ponemos que tiene 10 unidades. Entonces, este rectángulo que está aquí tiene 10 unidades y AutoCAD nos calcula que para lograr los 50 unidades cuadradas o los 50 milímetros cuadrados o centímetros cuadrados, metros cuadrados, necesita un lado de 5. Lo queremos confirmar, clic derecho, propiedades, área, y aquí está el valor, 50. ¿Ya? Es decir, le ingresamos 10 y AutoCAD nos calculó lo que hacía falta. ¿Ya? AutoCAD nos permite ese tipo de situación, de movimiento. Ahora, tengo esta herramienta que está aquí, que es elipse. Ustedes dirán, nunca he escuchado que es un elipse. Bueno, un elipse es una, bueno, a mi forma de verlo, es como una circunferencia que se puede deformar. No es, perdón, no es una circunferencia, es una línea, es una curva, ya que se puede deformar a voluntad, dándole dos radios. Estamos dando dos radios diferentes, ¿sí? Si hacemos radios regulares se hace un círculo, pero esta la podemos modificar de esta forma. ¿Ya? Podemos cambiar una de sus dimensiones. Si es que esta fuera dividida en un plano cartesiano en su centro, podríamos cambiarla ya sea en el eje Y o X, una dimensión que nosotros querramos modificar. Hay tres formas de hacerla, dando los dos valores de centro, un valor de eje y un final, o un arco elíptico. Ahora, pasando a al siguiente menú, tenemos el menú modificar. Las herramientas más usadas dentro del menú modificar son las que están precisamente expuestas aquí. Vamos a usar línea, polilínea, y vamos para que logren notar, vamos a usar vamos a crear una perspectiva de un cubo, ¿ya? Para poder aplicar estos comandos. Desplazar. Desplazar nos permite seleccionar un objeto, que es lo que la instrucción que nos da, seleccionar un punto en cualquier parte, ya sea un extremo, el centro o el otro extremo, para moverlo en la dirección que nosotros consideremos pertinente o que necesitemos. Si tengan en cuenta que si ustedes tienen activado este comando que está aquí, que se llama ortogonal, que se activa y desactiva con la tecla F8 o con este botón que está aquí, solo nos va a permitir movimientos ortogonales, o sea, en el eje X o el eje Y. ¿Ya? La herramienta que sigue es copiar. Si hay algo que yo quisiera copiar, de aquí, esta herramienta me va a permitir copiarla. Entonces, ¿cómo funciona copiar? Copiar
Seleccionamos el objeto, damos Enter, y aquí tenemos dos formas de copiar. Describiendo una distancia de desplazamiento o el modo. En el modo está copiar en forma múltiple o simple. Para múltiple, podemos seleccionar la opción de matriz. Y podríamos ingresar, por ejemplo, para no copiar uno por uno, la cantidad de veces que queremos que se copie y hasta el punto en el que vamos a ajustar. ¿Cuál es la diferencia de matriz? Que matriz, el comando matriz, que ya se lo voy a explicar, que está por aquí, nos hace que apenas nos estiremos, nos va creando más unidades. Pero esta forma de copiar define exactamente cuántas unidades se van a copiar y y las y las copia, o sea, no hay no hay una producción de más elementos que nosotros no hemos querido implantar en la gráfica. Estirar. Estirar, bueno, aquí no puedo estirar. Estirar nos permite modificar vértices. Girar. Vamos a hacer esto. Y ahorita les voy a explicar esta herramienta que usé ahorita, en este momento. Está mal copiado. Bueno, girar. Girar nos permite rotar en los planos X y Y. Esto es 2D por ahora. Simetría. Simetría nos permite escoger uno o varios objetos, escoger un eje XY para hacer la simetría, hacer un pequeño desplazamiento y generar un espejo de la gráfica seleccionada. ¿Qué nos dice el comando? ¿Qué nos escribe? Que si deseamos borrar el objeto de origen, va a haber ocasiones en las que tengamos que hacerlo así, pero en este caso no, para conservar ambos. Escala. Escala es el comando que nos permite escalar, como su nombre lo dice, darle una dimensión diferente mediante escalas a una gráfica. Hay muchas formas de aplicar la escala que las vamos a ir viendo más adelante. En algunas versiones de AutoCAD, aquí solo aparece una pequeña línea. Una línea, esta línea que está aquí arriba y una línea larga aquí abajo, y no la tijerita. Pero son lo mismo. Es el comando recortar. ¿Qué pasa con el comando recortar? Por defecto nos hace recortar una parte de la gráfica o muchas que se hallen intersectas por otra. Por eso no puedo cortarla completa, pero esta parte que se ve cortada por esta línea sí se puede cortar. ¿Ven? Puedo ir recortando. ¿Por qué puedo con estas? Porque finaliza entre dos intersecciones o dos puntos. Este comando que está aquí es empalme y tiene otras dos opciones más. Es chaflán y fusión de curvas. ¿Ya? Esta sirve para redondear los vértices y esta para recortar los vértices. Suponiendo que tenemos un cuadrado aquí, vamos a aplicar las dos.
nos va a pedir que seleccionemos ciertas características como la polilínea, el radio, dónde recortar, o si lo hacemos de forma múltiple. Esta vez vamos a coger un radio, vamos a coger un radio de 1, para que se vea de 3 unidades. Seleccionamos la primera línea y la segunda y nos hace, en lugar de nosotros estar buscando una circunferencia que logre hacer tangente aquí, como la opción de tangente, y dar definido el radio y todo este asunto, que a veces puede ser tedioso, esta herramienta llamada empalme nos permite hacer esto: redondear o suavizar los bordes. De igual manera, chaflán. Chaflán podemos hacerlo en 2 secciones, dando un ángulo, una distancia y el método múltiple. Vamos a colocar distancia. ¿Qué distancia va a ser el chaflán? Va a ser una distancia de 3. Y la segunda distancia va a ser desde este vértice 3 y este vértice 2. Designamos la primera línea y luego la segunda. Y vamos a corroborar las distancias. Si logran notar, son las distancias que yo le ingresé a chaflán que corto. La que yo defina como primera línea va a ser la que tenga la primera longitud, obviamente. ¿Ya? Entonces no nos confundamos en algún momento. ¿Ya? Aquí yo le coloco distancia, le pongo 4. La segunda distancia le pongo 2. Y aquí se designa la primera línea. Esta tiene que cortar con 4 y esta tiene que cortar con 2. Cuatro y 2. ¿Listo? Así se deciden los chaflanes. Ampliamente utilizado en el diseño de piezas mecánicas. ¿Ya? Cuando es 3D es exactamente igual, solo que lo hace en un volumen, en un cuerpo. Aquí está la herramienta matriz. Matriz también nos da 3 opciones: matriz rectangular, matriz de camino y matriz polar. Vamos a hacer una SP-line. Estamos comando ortogonal. Para que esta SP-line se quede al final, si ustedes hacen clic, van a seguir modificándola. Entonces, para que ella se quede, ustedes tienen que prestar Enter y la SP-line se va a quedar fija, como la dejaron. Vamos a hacer un pequeño círculo para que observen las matrices, cómo funcionan. Matriz rectangular. Designamos el objeto, Enter, y se nos habilita esta pestaña que es la de la programación de la matriz. Me dice, aquí para que lo observen bien, cuántas columnas, cuántas filas, cuántos niveles, cuánto espacio hay entre cada eje y cuál es el espacio total. Todo esto yo lo puedo ir modificando. Pero por lo general ustedes cuando usen este tipo de matriz van a estar usando estas de aquí, estas 2 opciones y estas. O estas de aquí. Vamos a verlo. Columnas, quiero 10 columnas. Filas, quiero 9 filas. Para formar retículas, cribados, es muy buena. Pero también hay una opción acá, que está aquí, que es sombreado, que también nos permitiría llegar a un estilo similar a él.
estos sombreados que están aquí, sombreado, degradado y contorno, el que más se usa en realidad es sombreado, es para dar relleno a nuestra gráfica. Supongamos que esto que está aquí es una cimentación. Y yo quiero definir en una gráfica, darle este tono, ese toque, que se defina como una cimentación. Entonces aquí, en la herramienta sombreado, se abre esta paleta en la que podemos elegir diferentes materiales. Y estos materiales se pueden aumentar en las bibliotecas de AutoCAD. Solo que tenemos que buscarlos. ¿Ya? Concreto. Aquí en la escala que nos está mostrando el concreto, no logramos definir como concreto porque solo se ve un triángulo. Pero a medida que vamos cambiando ese factor de escala, podemos irle dando el tamaño que deseamos y cerramos aquí. Y ya nos queda un relleno. Y podemos definir una capa como que fuera concreto. Ahora, vamos con la siguiente matriz, matriz de camino. ¿Qué tengo este objeto? Enter, selecciono la trayectoria y mi objeto sigue la trayectoria. La paleta es básicamente la misma. Me dice cuántos objetos hay aquí, cuántas filas, cuántas columnas. Puedo cambiarle número de filas y así. Cambiar la distancia entre ejes para que se modifiquen las longitudes, o una vez que ya esté finalizada, puedo cambiar la cantidad aumentando la distancia que hay entre ejes. Eso en cuanto a la herramienta matriz. Y matriz polar, vamos a transformar esto en una matriz polar. Comando desplazar, que ya lo acabamos de ver. Cuando querramos hacer matriz polar, tratemos de tener activada esta opción, que es la de restringir cursor a ángulos, para que podamos encontrar mejor los ángulos. Matriz polar, ubicamos el eje de la matriz una vez que seleccionamos, y este es el resultado. Es una matriz que está perdón, está generando una circunferencia. ¿Ya? Esto es lo que se genera automáticamente. Esta opción nos permite cortar la matriz, cambiar el ángulo, que la estamos creando. Sí, el uso de las matrices. Ahora, muy importante, este comando que está aquí, juntar e invertir. Juntar nos permite que varias líneas, curvas, lleguen a formar un solo objeto, pero este tiene que cumplir unas ciertas características como no tener eje. Si está aquí, esta con esta no se va a poder unir. ¿Sí ven? La puedo separar. Pero si esta está aquí,
Yo ya hago un polígono, ya no lo puedo separar. Ahora, estas opciones, partir en un punto, partir, sirven para cortar en ciertas partes una polilínea. Y tenemos estas otras tres opciones que están aquí que también son muy importantes. Las demás son un poquito más avanzadas, tal vez las veamos más adelante. Tenemos el comando borrar, que borra por completo algo, un objeto, y también puede ser reemplazada por la tecla suprimir, el comando descomponer y el comando desfase. Vamos a explicar descomponer. Aquí yo hice un solo objeto, si ven cómo se ilumina, propiedades, si yo lo selecciono, voy en varias líneas, pero es solo una polilínea. Pero yo quiero modificarlo porque ya no la quiero así. Entonces, el comando descomponer la descompone en sus diferentes secciones. Y ahora sí son independientes. ¿Cómo la vuelvo independiente? Así. Ojo, si a un grupo de líneas que están en esta forma, todas iluminadas, son líneas, son independientes, pero yo las marco y las muevo, se van a comportar como un polígono. Siguen siendo líneas. ¿Ya? Esta vez sucedió así porque yo tomé el centro de la línea y la puedo mover. Pero si tomo un vértice, se comporta como polígono. Desfase. Que hace desfase nos permite clonar, copiar una parte, una, una sección de la gráfica, o toda si quisiéramos, hacia una longitud que nosotros escogemos. Dice, precise la distancia de desfase. Yo le voy a poner que me haga un desfase a 5 unidades y le doy enter. Y hacia el lado que yo escoja, esta se va a desfasar. Es muy similar a la herramienta copia, solo que esto lo hace paralelo a la selección, ¿ya? Y es exclusiva para hacer eso. Esto es para organizar los diferentes gráficos. También se puede acceder desde el clic derecho y organizar. Ordenar objetos, poner delante, poner detrás, poner encima. Esta opción que está aquí. Suprimir objetos duplicados para cuando tenemos algo duplicado, lo queremos borrar. Y aquí están las diferentes formas de suprimirlo, por color, por capa, tipo de línea, etc. Y va a eliminarnos los objetos duplicados. ¿Ya? Ya. Vamos a continuar. Aquí tenemos una de las ventanas que usamos con mucha más frecuencia también, que es texto para escribir. Esto es similar a Pine. Este es el que define la altura y cuántas unidades tiene. Y aquí están las características, en una línea y múltiples líneas. Acotar
nos sirve para dar a conocer las cotas que tenemos en cada sección. ¿Tá? Como radios, ángulos, longitud angular, distancia, pero por escrito. Esta es la cinta que nos permite cambiar, ¿sí? Nos permite ver las coordenadas, diámetro, radio, longitud de arco, longitud angular. Esta es la opción alineada. Por ejemplo, queremos acotar esto. Esta es la acotación rápida. Pero si escogemos, por ejemplo, esta, queremos acotar esto, AutoCAD, y no podemos definir sería como el coseno de la distancia, el seno o el coseno. Entonces, nosotros qué tendríamos que buscar alineada. ¿Por qué? Porque alineada nos permite esto, que la cota se alinee a donde estamos midiendo. Esta es una directriz. La directriz sirve como una cota, bueno, como para señalar, es una señalización en realidad, nos permite describir o resaltar puntos específicos dentro de la gráfica que estamos elaborando. Las destacamos con directrices. Por ejemplo, en el mundo de la ingeniería civil, ¿cómo la aplicamos? Hemos hecho el dibujo en la sección transversal de una columna, pero esta tiene varios diámetros, varios calibres de acero internamente. Entonces, para aplicar la marca correspondiente, nosotros usamos directrices para ir definiendo cada uno de esos valores. Y esta es la tabla. ¿Ya? Nos permite hacer una tabla como en Excel, insertarla para nosotros poder definir su contenido. Esta es la pestaña de capas. Nosotros en el mundo de la ingeniería usamos capas, pero no es muy profundo el sistema de uso de capas de AutoCAD. Ya que las capas sirven para muchas cosas, y entre una de ellas es la de diferenciar las diferentes zonas, regiones, secciones que estamos usando, que estamos dibujando. ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir la capa? Las herramientas de capa nos van a permitir activar o desactivar ciertas partes del dibujo que no queremos usar, que no queremos modificar, que no queremos ver, aislarlas, inutilizarlas, bloquearlas para que no las podamos modificar. Una vez que ya estén dentro de estas capas, ya estas otras opciones son un poco más avanzadas del uso de capas. Podemos suprimir todo el contenido de una capa, fusionar capas cuando hemos dibujado, por ejemplo, puertas y ventanas y las queremos hacer en una sola. Podemos seleccionarlas y fusionarlas para que sean todas como elementos de acceso, por decir una capa, para simplificar un poco el contenido del dibujo. Un ejemplo nomás. Y se activa mediante este botón. Y siempre vamos a tener estos dos. Puntos por definición y la capa se ven. Estos en el ploteo no se ven. Aquí nos demuestra con este botón está
trazar y está desactivado. Ojo, siempre que un elemento se les vaya y se les coloquen def points, no van a poderlo trazar. Y después van a decir, ay, es que no lo encuentro, no sé qué lo hice. Busquen def points una vez que comiencen a hacer uso de las capas. Porque muchas veces se pasa esa capa por accidente, no nos hemos fijado y se perdió. No lo encontramos. Esa es la razón. ¿Ya? Con esto creamos una capa. Esta capa siempre se va a crear del color o de las características de la que está por encima. Se van a ordenar en orden alfabético. Le podemos poner, cuando se activa esta palomita, quiere decir que esta es la capa actual. Pongámosles líneas para que vean cómo se usa una capa a grosso modo. Todas estas que están aquí, yo las voy a ubicar en líneas. No hay ningún cambio por ahora, lo ven, no hay nada diferente, pero yo vengo aquí y le cambio el color, porque quiero hacer un distintivo y cambio de color. De esta forma las puedo organizar. Para eso sirve capas, para organizar las diferentes secciones que estamos dibujando, ¿ya? Sin necesidad de hacer un grupo. Muchas veces una modificación que se haga en la capa podría llegar a modificar y afectar todo lo que esté dentro de ella. Así que hay que manejarlas con algo de cautela, más criterio, para que ésta no nos genere un problema al momento de dibujar. Porque si no sabemos dominar las capas, a la final vamos a tener un inconveniente con una modificación que no hemos deseado hacer y la copiamos en en todo nuestro entorno de trabajo. ¿Ya? Bueno. Esta es la herramienta bloque. Para nosotros que usamos AutoCAD para dibujar, pero que también necesitamos hacer el uso de este programa como inventario, porque a veces estamos construyendo en base a planos y por lo general a veces usamos el plano digital y lo vamos modificando. Ese plano modificado se llama as-built, se modifica como se va dibujando. Entonces, para poder lograr eso, nosotros eh, necesitamos poder contar. Y para poder contar, obviamente, nosotros vamos a hacer uso de los bloques de AutoCAD. ¿Por qué los bloques de AutoCAD? Porque los bloques de AutoCAD nos van a permitir hacer un conteo preciso de los elementos que estamos dibujando. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo ya dibujé esta sección. Pongamos esto, como por ejemplo para hacer un bloque para que lo vean. Yo ya dibujé esto, pero si lo cuento, supongamos que esto fuera un adorno, una decoración de un parque, yo lo quiero contar, es una matriz, obviamente, ¿no? Es una matriz. Pero si yo voy a propiedades, me la cuenta como matriz polar, no me dice cómo se llama, nada, no tiene nombre, pero la matriz polar no me permite contarla de forma individual, simplemente es una matriz. Yo vengo acá a inicio, descomponer, primero la descompongo en sus diferentes partes y compruebo qué método de conteo me permite AutoCAD. Voy a propiedades y me dice que hay 16 objetos aquí. Tampoco puedo contarlas como un adorno porque no me dice que su nombre, nada.
Entonces ahí entra en juego las opciones de bloque. Crear, editar, única e insertar un bloque. Esta opción es cuando ya está creado. Primero vamos a crear. Vamos a ponerle nombre arbolito. Vamos a designar un punto en la que esta se va a insertar. Y vamos a designar la cantidad de objetos que van a componer ese bloque. Ya estamos seguros que fueron seleccionados todos, enter, y le ponemos una descripción, árbol abstracto. Listo, aceptar. Esto que está aquí ya es diferente, es un objeto diferente, se lo cuenta como una unidad. Por eso nos va a decir aquí, referencia de bloque. Si hubieran más, nos diría que hay más. ¿Y cómo se llama? Arbolito. Esto para la lectura de planos en los conteos es fundamental. Ahora vamos a insertar el arbolito. Lo puedo insertar las veces que yo quiera. Esto que está aquí, como yo estoy usando la tecla Enter, me dice que precisa el factor de escala. Si yo lo quisiera hacer más pequeño, le pongo 0.5 y lo escalo a la mitad. Y también me pide el ángulo. Pero si lo insertan directamente desde aquí, no sucede. Pueden obviarlo. ¿Cuántos bloques tengo? 4 de arbolito. Entonces, así se puede ir haciendo, a grosso modo, el conteo de elementos cuando estamos haciendo inventario o vamos a planillar y queremos contar los elementos que estamos colocando en la realidad y comparándolos con lo que tiene nuestro plano. ¿Ya? Porque sabrán que en el mundo de la construcción surgen muchas modificaciones y todas esas muchas modificaciones al final hay que representarlas de, de esta forma. En el plano final que se llama ASPIC. No sé si hayan escuchado el término, pero bueno, así es como lo conocemos, ASPIC. Bueno, ahora vamos a pasar a estas propiedades. Estas propiedades son de cada objeto que está aquí. ¿Ya? Igualar propiedades es una opción que también se puede habilitar acá, que se las dije al principio, igualar propiedades, que sirve para replicar las características exactas de un elemento a otro, suponiendo esta está de nuevo en la capa 0, pero yo las quiero estas también en el mismo grupo, y para no estar cambiándolas, igual a propiedades, selecciono la que necesito, y solo paso la de en medio. Como confirmo, toco el elemento, lo selecciono, y está en la capa, y tiene las mismas propiedades. ¿Qué propiedades va a tener? ¿Qué propiedades nos manifiesta esta pestaña que está aquí? Las propiedades las puedo realizar por capa o por bloque. Aquí están los diferentes colores en los que puedo poner las propiedades. Por capa, por bloque o por defecto son los grosores de línea que le puedo cambiar y los tipos de línea. Aquí por defecto está continuo, pero hay muchos otros tipos de línea que vamos a encargar. Y hay una serie de tipos de líneas que AutoCAD nos permite usar
para cuando queremos representar determinados elementos. Por ejemplo, aquí la línea de gas dice gas, gas. Si queremos hacer un diseño de una tubería de gas para un domicilio, aquí tienen uno ya precargado en AutoCAD, podrían usar otro y definirlo en el cuadro de diálogo al final. Y simplemente cargamos, por ejemplo, vamos a cargar este aislamiento, aceptar, y este tipo de línea es el que se va a manifestar en una de estas. Vamos a alterar las propiedades. Aislamiento. Este es el tipo de línea que nos da aislamiento. Vemos las propiedades de esto. Tipo de línea de aislamiento, escala 1, podríamos modificar la escala y va a verse más pequeña, obviamente. Y así. Ahora, transparencia. Hace unos minutos hablamos de la transparencia. Para cambiar la opacidad de esta misma. Grupo. Grupo, esta ventana nos permite, como su nombre lo indica, agrupar. Yo quiero que todas estas formen un grupo porque quiero desplazarlas y no perder las distancias que están aquí ya estipuladas, suponiendo que este fuera un dibujo más complejo como este. Esto ya es un bloque, pero esto es un grupo y quiero poderlos mover. Entonces yo voy a grupo, esto que está aquí ya es un solo grupo y me permite desplazarlo. Yo puedo desplazarlo también con el comando desplazar, moverlo completamente y no alterar la forma en la que está dibujado, está colocado. Ahora, grupo tiene edición de grupo para aumentar o quitar elementos y tiene eliminar el grupo, desagrupar, ¿ya? Y también tiene esta opción que se llama selección de grupo. Si yo la desactivo, ya estos forman parte de un solo grupo, pero me permite modificar los elementos. Ya es diferente a bloque. Bloque no me permite modificar nada. Pero si activo, se hace nuevamente el grupo. O sea, todo esto lo puedo mover. Y no ha pasado nada. Ahora, tengo acá desagrupar. Selecciono el grupo y ya son elementos aparte. Y modificar. Yo quiero añadir un objeto, quiero este objeto también en el grupo. Lo toco, enter y listo, es parte de mi grupo y ya lo puedo manipular. Medir. Medir, esta herramienta nos permite hacer una serie de acciones como medir radios, ángulos, áreas, volúmenes y distancias. La medición rápida casi no me gusta emplearla porque es algo compleja de usar y a veces no es práctica, pero otras veces sí lo es. Por ejemplo, aquí, al ubicarla aquí, ¿qué nos está dando? La distancia de dos de los puntos donde la cruz de color café u ocre está haciendo contacto, tres distancias, cuatro distancias porque está haciendo contacto con esta de aquí, con la que se encuentra a la izquierda, y los ángulos a las que esas líneas se encuentran inclinadas con respecto a la horizontal. ¿Ah? Ahora, estos son del clipboard de las normales, copiar, pegar,
Ya estas son las clásicas control B, control C. Y esto que está aquí es para partir de un espacio ya modelado. Eso en cuanto al inicio. Inserción. Inserción, a ver, estas que están aquí básicamente están condensadas aquí, las más importantes. Obviamente estas son un poco más específicas. Por ejemplo, en insertar está la opción de bloque. Editar atributos del bloque, crear un bloque, definir los atributos. Ya, esto ya es algo un poquito más avanzado, necesitamos un poco más de dominio en AutoCAD para poder ingresar a estas opciones. Ahí está anotar. Anotar nos permite, como ya saben, establecer las cotas, pero aquí podemos hacerlo de una forma eh, más profunda. Podemos marcar centros, líneas de centro, directrices múltiples. Aquí están las cotas y esto nos permite modificar y crear nuestros propios estilos de cota según las escalas que estamos usando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que funciona. Ya, aquí están el tipo de línea, de estándar, el anotativo, los textos. Así como acá en inicio este texto, acá está más, más completo la banda de opciones. Paramétrico. Paramétrico es la opción que nos permite restringir ciertos movimientos o acciones de los gráficos. Por ejemplo, yo quiero que yo quiero que esta línea que estoy haciendo aquí sea perpendicular, pero no me sé el ángulo de inclinación aquí. Digo, ¿cómo la puedo hacer perpendicular? Entonces vengo a paramétrico, selecciono perpendicular. Este es el primer objeto y el segundo objeto es el que se va a volver perpendicular. Y siempre va a ser perpendiculares uno con el otro. Porque están restringidos a siempre ser perpendiculares. Ahora, yo quiero coincidencia. Quiero que este punto coincida siempre con este punto. Y aparte sea perpendicular. Entonces, siempre que lo rote, siempre que lo modifique, va a ser perpendicular y coincidir. Ya asimismo se usan. Esto para circunferencias, tangente, siempre va a ser tangente en un lugar. Esto es para que siempre sea vertical, para que siempre sea horizontal. Si lo restringimos a este, siempre va a ser vertical o siempre va a ser horizontal. Entonces no nos va a permitir que lo rotemos de ninguna manera. También podemos sobre restringir, que es lo que estoy haciendo aquí. Y el programa nos va a indicar que estamos aplicando un excedente de restricciones. ¿Ya? Vista. Esto nos sirve para modificar la forma en la que vemos la ventana gráfica. El cubo de vistas, que es esto que está aquí, que nos permite cambiar la orientación del gráfico para para moverle dentro de sus diferentes caras del cubo, la visión paramétrica, isométrica, y el icono SCP, es esto que está aquí, que le llamamos gizmo. ¿Ya? Esto es para cambiar la configuración de la ventana.
Pero también podemos cambiar su concepción aquí, pero esto es más usado para 3D. Esto nosotros podemos cambiarla de esta forma para ver dos ventanas gráficas, eh, isométrica, ya, pero esto es más aplicado a 3D. Ya aquí se ven las propiedades, bloques que tenemos, la lista de bloques. En administrar, esto es básicamente como para automatizar AutoCAD. Esto ya es programación, aquí no vamos a entrar, pero sepan lo que AutoCAD se puede automatizar también, cierto, cierto uso de comandos, pero si grabar, que queremos grabar, cómo se llama el macro, es un macro como en Excel y lo va haciendo. La salida es el trazado, la impresión, eso lo vamos a ver también más adelante. Cómo imprimir, cómo escalar en AutoCAD desde las ventanas que nos ayudan a presentar los gráficos. Complementos, yo no uso complementos. Colaborar, esto es para compartirlas en la página de Autodesk 360. Y estas son aplicaciones destacadas que uno puede descargar para usarlos en AutoCAD. En lo que refiere a nosotros, nos vamos a manejar en esta ventana, en estas opciones que se encuentran aquí, anotar y paramétrico. Eso es básicamente lo que más se usa. Ahora, este espacio de trabajo también tiene esta rueda de navegación y estos iconos que es encuadre, la extensión, órbita, pero esto más es aplicado a el 3D también. Bueno, el encuadre sí se puede usar aquí, 2D, pero órbita permite orbitar, pero un dibujo 2D orbitado no tiene mucho sentido, al menos a mi parecer. Y aquí están el modelo, la presentación, las dos presentaciones que vienen por defecto, que son desde las cuales vamos a escalar para imprimir. Y aquí ya les voy a explicar esto. Estas son las áreas. Mira, aquí nos dice si estamos en el modelo para entrar, el modelo desde de nuestra presentación, pero también podemos entrar haciendo doble clic dentro. Para poderlo modificar de posición, damos doble clic fuera y lo movemos. Algo importante que quizás no sepan y que cabe resaltar es que esta línea punteada determina el área que se va a imprimir. Todo lo que sobresalga de esa línea no se imprime. A veces hacemos que la ventana gráfica salga hasta acá porque queremos lograr el margen y no nos sale, no se imprime. Esto hay que modificarlo, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos por imprimir un proyecto. Tenemos también aquí los botones de rejilla, que nos muestra la rejilla para guiarnos lo que estamos dibujando, y forzar el cursor a la rejilla. ¿Qué es forzar el cursor a la rejilla? Es esto. Nos forza a conectarnos con un punto de la rejilla y no nos permite escoger en realidad ángulos libres, como aparentemente se ve, sino que son ángulos que están encontrados dentro de los vértices de la rejilla. ¿Ya? A veces también se activa y bueno, la activamos por accidente y no nos damos cuenta y no podemos encontrar y no podemos conectar esto con esto y estamos que se nos explota la cabeza y no sabemos qué pasó. Esta es la situación. O bien esta o bien esta. Esta es la entrada dinámica. La entrada dinámica, esta que está aquí, es la que nos permite acceder a comandos desde la pantalla escribiendo.
Este es ortogonal, que ya me vieron usarlo bastantes veces hoy día. Ortogonal es la herramienta que nos permite solo el dibujo a 90 grados. Este es la restricción de ángulos. Esta nos permite rastrear ángulos. Se ve que se ilumina de verde. Es configurable. ¿Qué ángulos quiero buscar? Y automáticamente me va a permitir encontrarlos. Una vez que logre, por ejemplo, 45, 135, 270, el ángulo que yo haya programado, inmediatamente me lo encuentra y me dice cuál es y lo ilumina para que yo lo seleccione. Ya, esto es para hacer el dibujo en un isoplano, o sea, el dibujo isométrico. Esto que está aquí, que ustedes ven aquí, me modifica el espacio de trabajo para yo hacer un dibujo en isometría, pero no es lo mismo que un dibujo 3D, sino que es una manifestación del 2D al 3D haciendo la isometría. Esto que está aquí, fuerza cursor a la línea de referencia, forzar cursor a parámetros 2D. Esto les recomiendo que siempre lo tengan habilitado, todas, porque nos permite encontrar los centros, las tangentes, el centro cercano, intersección ficticia, punto de centro, centro geométrico, etc. En versiones anteriores de AutoCAD hay una que no se habilita, que es la del centro geométrico de los rectángulos, pero aquí sí. Suponiendo que esto lo transformamos en una polilínea, vamos a ver si podemos encontrar su centro. No, no nos da, pero de este sí nos ha de dar el centro si queremos partir desde él. ¿Ya? En versiones anteriores de AutoCAD no lo permite. Creo que a partir de la 2020 está habilitado. Estas son las anotaciones y las escalas. La escala en la que estamos trabajando, siempre vamos a trabajar 1 a 1. Por preferencia se puede escalar al final antes de plotear. Esto es para los espacios de trabajo. Es lo mismo que está acá. Podemos deshabilitarlo. Las unidades, en qué sistema estamos trabajando. Estas de aquí es para cuando nosotros ingresamos medidas en pulgadas. No sé si ustedes las manejen, pero en mecánica sí se usa bastante. Con las pulgadas, con las medidas americanas que se llaman, que son, o las imperiales, son 1 pulgada, media pulgada, un cuarto. Nosotros cuando estamos en construcción también las usamos, pero las tratamos de convertir a milímetros. Por ejemplo, cuando decimos una varilla de media, una varilla de 12,7 milímetros, pero nosotros la usamos de 12 y decimos la varilla de 12. ¿Ya? Pero si tienen la oportunidad de irse algún día a un país donde usen la normativa imperial numérica, van a tener que ambientarse a esas medidas, como un cuarto, uno un cuarto, una y media, una tres cuartos, que son, por ejemplo, una y media es 38 milímetros, 38,3. 2 pulgadas es 50,6, casi 51, y así. Entonces, no sé si todavía me escuchan, me está dando un error que dice que el internet me está fallando, pero igual está grabado acá. Ya, esto es aislar objetos. Aislar objetos se puede hacer desde aquí o se puede hacer directamente acá. Por ejemplo, yo quiero aislar esta línea de todo. Clic derecho,
y aislar. Puedo ocultar y puedo terminar el aislamiento. Aíslo objeto. Ya nada más del gráfico se puede trabajar, solo esto. Y retorno con terminar aislar objeto. ¿Ya? Eso en cuanto a lo más básico que les puedo describir el AutoCAD. Veo que ya llevamos alrededor de 2 horas de clase. Si desean, pausamos unos minutos. Ustedes quieren ir a tomar agua, algo, pueden ir. El que tiene que ir al baño, algo, puede ir. Entonces vamos a dar unos minutos de receso para que puedan ejercer cualquier necesidad y de inmediato retomamos con AutoCAD y en esta ocasión vamos a seguir, vamos a tratar de ir haciendo o ir usando ciertos comandos para irnos ambientando al uso del AutoCAD en 2D. Entonces nos vemos, son las 20 horas 13 minutos. A las 20 horas 20 creo que será suficiente para ir a tomar agua e ir al baño. ¿Ya? Entonces ya volvemos, jóvenes. Bueno, jóvenes, continuemos con la media hora que nos hace falta. Me gustaría obtener de ustedes algún feedback, que me digan si hay algo que no han entendido para volverlo a explicar. Ahora que pueden hacerme las preguntas, que es el mejor momento para que yo les responda de forma directa, porque a veces por la repetición del video, pues obviamente no podemos eh, obtener a veces las respuestas que queremos. ¿Ya? Entonces, no hay nada mejor que preguntar directamente a quien está impartiendo la clase para que saquemos las dudas. Así que les pregunto, ¿hay algo de lo que se les ha expuesto ahora? Yo sé que he ido algo rápido, pero algo de lo que les he expuesto que ustedes necesiten que se les repita para que puedan fijar ese conocimiento, algo que no hayan entendido o que tengan una duda sobre el uso de alguno de los comandos que se han descrito, ya que muchos de estos son, como les repito, los más usados en realidad. Más que nada los que se hallan en esta banda es en realidad lo que más se usa. Podemos usar los demás, pero, o sea, aparte que necesitamos mucha más destreza, a veces estos comandos que son específicos eh, nos ayudan y otras veces nos retrasan. Bueno, aquí paramétrico, anotar, inserción y inicio, en realidad van a ser los más usados, los que más herramientas vamos a requerir para hacer nuestros diseños, nuestros dibujos de 2D y posteriormente, avanzado el curso, poderlos pasar a 3D. Entonces, ¿alguien de ustedes desea hacer una pregunta, tiene alguna duda, algo que aportar? Si disponen de algún conocimiento que los demás no tengamos, pueden también aportar, eso se valora mucho, de que sean personas que aporten con conocimiento. Eh, este, bueno, al parecer voy explicando todo también, que todo está claro. Algo raro en una cátedra, pero bueno, una clase. Bueno, vamos a entonces
vamos a aplicar los primeros elementos del diseño, los primeros comandos de diseño de AutoCAD, que son relativamente fáciles, son muy fáciles. ¿Alguien conoce cómo es un muñeco de nieve o el hombrecito de un juego que nosotros conocemos que se llama el ahorcado? Esto es algo extremadamente sencillo y a veces puede sonarles hasta ridículo, pero ese método de hacer algo ridículo nos va a permitir fijar el conocimiento. Entonces vamos a hacer al muñequito del ahorcado. Entonces el ahorcado comienza con una barra, puede ser de 1000 unidades, no importa, sería como 1 metro casi. Y tiene otra barra que forman el asta entre las dos, la base y el asta, y esa es de 700 unidades. Entonces, para yo poder unirlas, yo quiero que el centro de esta se ubique en este punto y que no se mueva. Pero primero que voy a hacer, el comando desplazar, ubico su centro y listo. Pero quiero que no se mueva y que siempre sean perpendiculares. Entonces voy a paramétrico, voy a hacer una coincidencia de este punto con este punto. Entonces ellas, por mucho que yo las rote, tienen que permanecer. Bueno, aquí solo se habilitó coincidencia. Vamos a perpendicular y aquí le vamos a poner. Es perpendicular y coincidente. Listo. Ahora vamos a dibujar el mástil de donde se cuelga el ahorcado. Y vamos a dibujar la cabeza del muñequito que se ahorca. Y vamos a hacerle la soga con esta herramienta. Quitamos ortogonal y esta es la cabeza del muñequito. Volvemos a activar ortogonal, el cuerpo, desactivamos ortogonal, le vamos a hacer las piernas y como no quiero dibujar la otra, vamos a hacer una simetría. Simetría nos estipula que tenemos que usar el eje de la simetría y usando el comando ortogonal nos vamos a bajar en línea recta y nos va a hacer una simetría perfecta. Asimismo vamos a hacer los bracitos. Desactivamos ortogonal para poder cambiar de ángulo. Y listo. Asimismo, simetría, escogemos un punto y realizamos la simetría. Está muy cortito, parece que eso no lo puede abarcar, entonces lo vamos a modificar. Y ahí sí. Entonces aquí tenemos una simpleza, en realidad es una cosa muy sencilla, pero esto es para ir fijando los conocimientos.
Listo. Ahora, eh, aquí miren, es algo sencillo, pero que aplicó varias herramientas, como las herramientas de parametría, línea, círculo, SP-Line. Y si queremos saber cuál es la longitud, vamos a hacer acotar. Vamos a acotar. Bien, no se ve la cota. Entonces, anotar, estilo. Vamos a nuevo, a partir del ISO, continuamos. Y vamos a cambiarle la altura del texto, porque el texto no se ve. Tiene 2.5, pongámosles 10. 10 unidades. Para que haya un cambio, le podemos cambiar el color de relleno, color de texto, también las unidades, la precisión, símbolos y flechas para la directriz. Vamos a cambiar el tamaño de la flecha, pongámosle 5, cerramos. Y esta cota la vamos a cambiar a copia de ISO. Y automáticamente cambia y ya el número se ve más grande. Seguramente no se ve bien todavía, entonces vamos a modificarla. Vamos a ponerle más grande el número. Esto siempre tenemos que ajustar según la escala que estamos ocupando. Como no estoy escalando nada, pues estoy probando el tamaño del número que es más acorde. ¿Ya? ¿Ya? No me permite encontrar el radio, pero podemos hacer así, alineada. Esto está desordenado, pero normalmente cuando uno representa una gráfica hay que llevar una estructura, un orden al momento de ejecutar las cotas. ¿Ya? Porque así se ve mal, o sea, tiene un aspecto desagradable en realidad que todo se vea desordenado. Entonces siempre hay que tratar de estructurar las cotas, ¿ya? En lo posible, en la medida de lo posible, tratar de estructurar y organizar. Ya miren, esto es algo sencillo, es básicamente un juego, pero se puede representar en AutoCAD. ¿Ya? Podemos usar esta herramienta, por ejemplo, dibujemos una estrella. Una estrella tiene 6 puntas. El centro del polígono inscrito en el círculo o circunscrito. Inscrito quiere decir que el polígono va a estar dentro de una circunferencia y circunscrito que va a estar por fuera. Tenemos lo que sea inscrito. Quiere decir que una de las puntas de esta estrella va a coincidir con el radio de la circunferencia. Vamos a poner un radio de 1000. ¿Ya?
Vamos a usar polilínea para que esta sea una sola. Y esta otra estructura una sola. Ahora yo quiero borrar solo la circunferencia exterior. Para hacer una cometa voy al comando recortar. No sé si alguien alguna vez voló una cometa como esta. Y le quiero hacer las líneas que la controlan, los radios. Aquí, y para hacerla, recuerda que la domina. Ahí está. Vamos a hacerle la colita va a ser, como la colita se mueve, conforme el viento, vamos a hacer unos lazos que van a formar parte de la cola de la cometa. Para hacer unos lazos vamos a hacer una pequeña circunferencia, vamos a hacer esto, vamos a hacer una simetría, un arco, vamos a desactivar el ortogonal para que nos permita cambiar el ángulo del arco. Listo. Cuando recortar, enter. Nuevamente simetría, ¿sí ven? Que es fácil. Ortogonal, recortar, enter. Y listo, yo tengo el lacito, pero quiero moverlo completo, entonces lo voy a hacer un grupo. ¿Y por qué no lo uno? Porque quiero poder editar en algún momento cualquiera de sus partes. Pero este lacito no está bien guiado con respecto a la forma de la trayectoria de la línea. Entonces lo voy a girar. Lo voy a girar respecto a este punto, pero tengo que desactivar ortogonal. Girar. Y listo. Ahora quiero que este se manifieste en toda la colita de la cometa. Entonces voy a matriz de camino, toco el objeto, enter, la trayectoria y listo. Es una matriz. Vean lo que fue diseñar una cometa. Ahora, esta matriz para poderla manipular cada objeto por independiente, la descompongo y está en sus distintos elementos. Descomponer descompone hasta el grupo, por si acaso. Pero bueno, entonces aquí está. Ahora yo quiero colorear esto. Primero lo vamos a agrupar. Bueno, ya comparten las mismas propiedades. La vamos a agrupar. 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 Vamos a agruparlos para irle cambiando propiedades. Podemos unirlo. Algo importante que les tengo que hacer ver que AutoCAD tiene dos sistemas de selección. Y los dos sistemas de selección
es importante poderlos distinguir y dominarlos en independiente. Y ahora que están aquí, verán que esto es una unión y esto es una agrupación. Fíjense, se selecciona diferente. Este es modificable en sus partes, este no. No puedo modificar una cosa aquí sin que afecte a otra. Acá sí, la agrupación sí, esa es su diferencia. Bueno, entonces voy y creo unas cuantas capas. Vamos a crear lazo verde, lazo rojo, lazo azul y vamos a colocar cometa amarilla. Ya, como los colores yo los definí directo en la capa, esto puede no ser necesario. Cada uno tiene un color, entonces voy a adjudicar una propiedad. Por ejemplo, verde. Tengo que deseleccionar o si no se me va a copiar el que está seleccionado porque el AutoCAD va sumando la selección. Rojo, azul. Ya. Pero para hacerlo más rápido, yo puedo ocupar esta herramienta, igualar propiedades, toco, entonces verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. Igualar nuevas propiedades, control Z, seleccionar, igualar propiedades, me fue. Me retornó control Z donde estaba anterior. Vamos en rojo, este es un rojo. Enter para salir y vuelvo a aplastar Enter para seleccionar el nuevo color o la nueva propiedad a copiar. Enter, sale nuevamente, puedo aplicar el comando. Y esta la quiero de color amarillo, entonces primero me aseguro de estar en escape y la cometa amarilla. Listo. Pero bueno, yo quiero que esta cometa tenga algún relleno porque se ve algo básica. Entonces voy a recurrir aquí, sombreado. Sombreado me permite hacer patrones sólidos o degradados. Vamos a hacer un patrón, vamos a honeycomb o que se vea como como un panal. A veces la ventana gráfica de AutoCAD no nos deja ver, pero aquí está. Es la escala que estamos usando. Es muy pequeña y por eso no se ve. Una particularidad que tienen que notar es que cuando sombrean, toda ella, toda, se va a volver un solo sombreado. Ya, aunque esté dividido en partes, en secciones, va a funcionar como un solo elemento.
¿Ya? Voy cambiando la escala para que se vea más grande y poderlo apreciar. Aquí está. Eso es algo sencillo y podemos hacer uso de los comandos para cosas sencillas e imagínense cómo se puede hacer para cosas más complejas. Ya, esto es algo libre, un dibujo libre. Esto ya es algo como artístico, por así decirlo. No sé si alguno de ustedes alguna vez le dijeron que hagan un paisaje y esta era la forma profesional de hacerlo con AutoCAD. En nuestro tiempo eso no existía, cuando éramos niños. Ya, aquí puedo hacer un polígono de 3 lados, centro del polígono, listo, y voy a recortar y después uso matriz polar y le doy el número de unidades que quiero. Quiero 20 unidades aquí. Listo. Ahí está, un sol. Y si quiero hacer una nube, aquí está la. Se lo pongo del lado de acá, listo. Un paisaje soleado y una cometa, señores. AutoCAD es básicamente un software que nos permite muchas cosas. Es como infinito, según nuestra imaginación, nuestra capacidad de dominio de las herramientas y cómo querramos gestionar. Ahora, bueno, en los últimos 10 minutos vamos a hacer toma de la lista nuevamente, de la asistencia. Así que espero estén preparados. Si no están cerca de la computadora, se pueden ir acercando para responder a la lista. Ya miren, supongamos aquí, le ponemos el último, vamos a cerrar con un riachuelo aquí. Ortogonal y vamos a ponerle colores sólidos. Voy a poner un color sólido, este color verde, vamos a poner un verde más oscuro. Si ven lo que les estoy diciendo aquí, aquí o sea, me está modificando todo como si fuese un solo cuerpo, o sea, un solo relleno, pero no, yo solo quiero el color más oscuro aquí, y para poder seleccionar de acá que no sean uno solo, tengo que aplastar Enter y volver a aplastar Enter, y vuelvo a entrar al mismo menú y cambio, ahí, ahí ya son dos diferentes,
vuelvo a estar en Enter, cambio y vuelvo a entrar en Enter para repetir el mismo menú. Acuérdense que Enter siempre nos permite repetir el menú. Perdón por eso, pero parece que este pueblo donde estoy siempre está en algo que tiene que ver con una fiesta y siempre hay esto, siempre hay evento. Bueno, entonces aquí, esto sí quiero que sean uno solo, entonces lo voy a hacer uno solo. También se puede hacer la matriz polar ya con todo y sombreado y simplemente se va a replicar todas sus características tal cual. ¿Ya? Miren, es algo tan sencillo de dibujar. Esto es un abstracto en realidad. Eh, y listo. Ahí está. Para eso hemos usado hoy AutoCAD. A muchos les parecerá pero esto es la forma en la que se fijan los conocimientos, ya que ustedes al hacer esto, replicar esto que parece algo absurdo, en realidad lo que forzan a sus cerebros a generar canales neuronales que le van a permitir grabarse la información del uso de los comandos. Guardamos, acuérdense siempre guardar. En documentos vamos a generar una carpeta nueva. Curso AutoCAD mayo 2023 y le vamos a poner introducción. ¿Ya? Y así el comando guarda. Aquí en el inicio de la A de AutoCAD tenemos muchas otras formas de guardar. El famoso guardar como que nos permite guardar para la vista web con aplicaciones móviles, guardar el formato DWG estándar como plantilla, como norma de dibujo, como otros formatos. Estos otros formatos también se pueden escoger en la ventana de guardado, aquí abajo. Aquí yo siempre les he de recomendar que guarden en AutoCAD 2010. ¿Por qué 2010? Porque 2010 lo abren todas las versiones de los AutoCAD posteriores y no pierde muchas características a veces que estamos usando. Pero, por ejemplo, si yo tengo 2018 y me pasan uno que fue hecho en 2021, no quiere abrir. Si yo tengo uno que fue hecho en 2024 y yo tengo 2021, no va a querer abrir el archivo. Entonces, por eso, traten siempre de guardar un archivo que pueda abrirse en cualquier computadora. Tienen una emergencia, quieren cambiar y no saben cómo arreglarlo porque su máquina no la tienen. Y a veces da el caso que no podemos tener nuestras máquinas a la mano.